nombre es Oscar Ignacio Botero y vamos a ver unas simulaciones de las fuentes de voltaje reguladas fijas y variables en el software Proteus y en el software Multisim. Comenzamos entonces con la fuente de voltaje fijo de 5 voltios en el simulador Proteus. Tenemos ahí todo el ensamble, un generador de corriente alterna a 120 voltios RMS o 170 voltios pico a 60 Hz. Tenemos un interruptor con switch, un fusible de protección, el transformador ya lo configura, un puente rectificador, la parte de filtraje, el regulador, otro filtraje, una resistencia de descarga, el fusible de protección de salida, y aquí al final tenemos un voltímetro para que nos muestre el valor del voltaje. Ejecuto la simulación y tenemos el osciloscopio, ahí tenemos las señales en los cables por colores: amarillo, azul, rojo, verde. Entonces tenemos aquí la señal con el interruptor abierto, solamente estaríamos viendo la señal, digamos, de la red eléctrica, o sea, el voltaje AC de entrada. Ahí lo tenemos, color amarillo. No vamos a entrar en detalle en valores de voltaje y eso, pero sí está configurado como con los 120 voltios RMS. Acá en las la señal azul, roja y verde, pues como el interruptor está abierto, ellas están en cero. Simplemente todas están montadas aquí sobre el eje X, o sea, sobre el 0 voltios. Para demostración simplemente voy a mover un poco aquí. Ahí está la roja, la azul, ahí está también, y la verde, pues que sí se ve la verde. Simplemente es eso. Y tenemos 0 voltios a la salida. Ahora voy a cerrar el interruptor. Al cerrar el interruptor aparecen ya las señales. Entonces, en primer lugar, pues a la salida, mire que ya tenemos 5.01 voltios. Y ya las señales del transformador, pues acá las tenemos, a la entrada y a la salida del transformador y el puente rectificador. Aquí ya la señal de color amarillo y azul tienen el mismo tamaño, simplemente era para observar con el interruptor abierto y con el interruptor cerrado. Entonces la amarilla simplemente está ahí detrás de él. Bueno, tenemos la señal roja, como es un transformador reductor, y la señal verde, que es la señal después del puente rectificador, donde están los capacitores, es la señal ya filtrada. Eso ya es un voltaje DC. Ahí tenemos un voltaje DC. Entonces, de esta forma, pues vemos que la fuente está funcionando correctamente. Como le digo, en todos estos software de simulación siempre hay que configurar el transformador. Simplemente aquí una pequeña demostración, le doy doble clic al transformador y con cálculos hallé el valor de la inductancia del secundario. Este sería el valor de ese inductor para tener una entrada de 120 voltios RMS y una salida de 10 voltios RMS. Entonces esa es la relación que tiene ahí. Allá la fuente de voltaje fijo de 5 voltios implementado en el software Multisim.
Entonces está ejecutando la simulación y tenemos un voltaje prácticamente de 0 voltios y tenemos el interruptor abierto. Entonces con este software yo le puedo asignar la parte de interacción con una tecla del teclado, en este caso la tecla A. Entonces, si yo presiono la tecla A, pues se cierra el interruptor. Bueno, vamos a abrir el osciloscopio. Tenemos aquí ya el osciloscopio. Tenemos ahí las señales, la amarilla, la roja, la verde y la azul. Ahí tenemos los colores. Y solamente estamos viendo pues claramente la señal de color amarillo, que es la señal de los 170 voltios pico o 120 voltios RMS a 60 Hz. Las demás señales están en 0 voltios porque el interruptor está abierto. Podemos mirar las otras señales, por ejemplo la de color rojo, que es la B. Pasamos aquí el interruptor al B y vamos a hacer un desplazamiento. Miren, ahí está detrás. La C es la del color verde, que es una de las salidas del transformador. Entonces pasamos el interruptor a C, como vemos, ahí está la señal en 0 voltios. Y la señal D, que es la salida del puente rectificador, la movemos, ahí está, mira, color azul. ¿Ves? Entonces las demás señales están en 0 voltios. Bueno, cerramos entonces el interruptor. Cerramos acá el interruptor y comienza a aparecer la señal. Tenemos que las señales de color amarillo y de color rojo pues son las mismas, simplemente una es antes del interruptor y la otra después del interruptor. Tenemos la señal de color verde, está muy pequeña, es el C. Entonces vamos a bajarle, listo, digamos así, ahí la tenemos. Y la de color azul es el área del puente rectificador, que es un voltaje de C, es un voltaje de C, ahí la tenemos. Y dice que el voltaje de salida es de 5.001 voltios. Ahí tenemos la verificación del funcionamiento de la fuente con este software de multisim. Vamos a parar un momento la simulación. Igual que en el otro software, en el Proteus 1, hay que configurar obviamente el transformador que se está utilizando. Entonces hay que buscar la relación de las bobinas, o sea, entre el primario y el secundario. Como el secundario tiene 2 bobinas, hay que colocarle la relación entre el primario y cada una de ellas. Hay que hacer este cálculo. Con esto ya queda verificado el funcionamiento de la fuente de 5 voltios fijos. Ahora veremos la fuente de voltaje fijo de menos 5 voltios en el software Proteus. Entonces tenemos el mismo circuito. Hago énfasis aquí en la parte del puente rectificador y los capacitores. Entonces, acá el puente rectificador está girado 180 grados. No es que esté igualito al anterior. Si comparan, este puente está girado de forma que la señal
la señal que va a dejar pasar este diodo y este diodo es la señal negativa y viene acá a esta parte de los capacitores. O sea, viene a donde, al negativo de los capacitores. Acá el positivo de los capacitores va a tierra. Ojo con esa conexión. Y los diodos que dejan pasar la señal positiva va a tierra. ¿Listo? Entonces ese es como el cambio muy importante que hay que hacerle a esta parte. Bueno, entonces ejecuto la simulación. Tenemos ahí la señal de 120 voltios de alterna a 60 Hz y el resto de señales está en 0 voltios debido a que el interruptor está abierto. Cierro el interruptor y al cerrar el interruptor comienzan a aparecer ya las señales y tengo a la salida un voltaje fijo de menos 5.02 voltios y tengo aquí ya las señales, la señal azul y la señal amarilla, que son del mismo valor, y la señal roja es la salida o el secundario del transformador y la señal de color verde es la señal de la salida del puente rectificador, que da un voltaje negativo. Por aquí ya lo tenemos, da un voltaje de menos 12.60 voltios. Bueno, queda comprobado el funcionamiento de esta fuente. Tenemos acá ya la fuente de voltaje fijo de menos 5 voltios en el software Multisim. Bueno, tenemos acá un problema, de diseño de los dispositivos en este software. Si podemos observar, el interruptor está abierto, tenemos la salida del secundario del transformador en un voltaje 12.5 milivoltios RMS y ya la salida del puente rectificador tenemos 5.53 voltios. O sea, mire que tenemos un voltaje a la salida del puente rectificador, la simulación ya se está ejecutando. Por eso el multímetro a la salida de la fuente nos está marcando menos 5.208 voltios. ¿Por qué? Porque aquí en la entrada del regulador ya hay un voltaje, a pesar de que el interruptor está abierto. Es un error de estos dispositivos en este software, no sé qué, no he podido encontrar la corrección. Bueno, entonces miramos el osciloscopio. Aquí tenemos el osciloscopio. Efectivamente, mire, la señal de color verde está marcando menos 5.523 voltios en el canal D. Ya hay un voltaje, ese voltaje, por ser superior al voltaje del regulador, el regulador comienza a mostrar su funcionamiento, su comportamiento. Regula a menos 5 voltios. Bueno, entonces cerramos el interruptor presionando la tecla A. Ahí se cerró el interruptor. Vemos que ya hay energía en el secundario del transformador. Ahí está cargando. Ahí tenemos las señales. La de color amarillo y de color azul pues concuerdan. La de color rojo pues es un poco más baja. Tenemos 10 voltios en el secundario, o sea, el transformador lo configuré para una entrada de 170 voltios pico o 120 voltios RMS y una salida en cada uno de los devanados del secundario de 10 voltios. Tiene una relación 12:1:1. Entonces ahí tenemos, y la señal de color verde, que es la señal la de color verde la tenemos aquí abajo. Dice que está marcando menos 13.202 voltios.
un voltaje superior para que el regulador negativo comience a funcionar, y efectivamente ahí lo tenemos funcionando. Bueno, tenemos el plano ya de la fuente dual de voltaje, un voltaje fijo de 5 voltios, o sea que nos va a entregar 5 voltios positivos y 5 voltios negativos de forma simultánea. Entonces ya tenemos aquí todo el montaje, el puente rectificador, digámoslo así, lo estamos ya utilizando en su máxima capacidad. Por aquí por este lado, por donde está la terminal roja del osciloscopio, sale la parte positiva, y por aquí por donde está la de color verde sale la parte negativa. Entonces lo que hicimos fue juntar, digamos, esos dos planos de las dos fuentes de voltaje, la de la positiva y de la negativa. Ejecuto la simulación, vamos esto por acá, ok, y tengo ahí pues ya las señales. Tengo el interruptor abierto, 0 voltios a la salida de cada una de las fuentes. Cierro el interruptor y ya me aparecen las señales, y tengo aquí la señal de color rojo, es la salida del puente, la salida positiva del puente rectificador, y la de color verde, la salida negativa del puente rectificador. Y aquí tenemos las señales de la amarilla es la entrada del toma eléctrico, y la de color azul es una de las terminales del secundario del transformador. Y en efecto a las salidas tenemos un voltaje de 5.01 y menos 5.02 voltios. Queda así comprobado el funcionamiento. Tenemos aquí ya implementada la fuente de voltaje dual de 5 voltios. Nos va a entregar 5 voltios positivos y 5 voltios negativos. Entonces tenemos ahí el interruptor, lo tenemos abierto, y vemos que marca la fuente positiva, nos está marcando 99 nanovoltios, y el problema pues con la parte negativa. Cerramos, bueno, abramos el osciloscopio, listo, ahí tenemos el problemita, ahí vemos la señal de color verde marcando menos 5.52 voltios a la salida del puente rectificador, a la salida negativa del puente rectificador. Bueno, ahora vamos a cerrar el interruptor. Cerramos el interruptor y comienzan ya a aparecer las señales. Ahí tenemos la señal amarilla, aquí pues hice un cambio de los cables. La señal amarilla después del interruptor, la señal de color azul está en una de las bobinas del secundario, y la roja y la verde, la roja a la salida positiva del puente rectificador y la verde a la salida negativa. Entonces, ahí tenemos, mire, la señal positiva marcando 13.191 voltios, y la señal negativa menos 13.202 voltios. Esa es la salida del puente rectificador. Para ello ya entran a trabajar los reguladores de voltaje, y vemos que el regulador positivo nos da, a su salida nos está entregando 5 voltios, y el negativo nos está entregando menos 5.32 voltios.
tenemos acá ya el circuito implementado en Proteus de la fuente variable positiva con el regulador LM317K. Entonces ejecutamos la simulación y vemos la señal amarilla, que es la señal de la entrada, o sea, de la red eléctrica, y la señal azul, que es el secundario, y la señal de color rojo, que es la salida del puente rectificador, están en 0 voltios. Vamos a mover la azul, miren, ahí está, están en 0 voltios, y el voltímetro de la salida nos está marcando 0 voltios. Entonces cerramos el interruptor y nos aparecen ya las demás señales. Entonces tenemos la señal amarilla, es la entrada, y la señal azul, la salida del transformador. Vemos que tienen, pues aparentemente tienen el mismo valor, y no, mire que aquí las perillas están en escala diferente. La amarilla está en la escala de 20 voltios y la de color azul está en la escala de 5 voltios. O sea, son dos voltajes diferentes porque el transformador está configurado como reductor. Y la señal de color rojo es la señal de la salida del puente rectificador. Por acá la tenemos. Vamos a ver cuántos voltios tiene. Ay, no sé, a ver, tiene 41 voltios, tiene esa señal. Bueno, y la salida nos está marcando, pues en este caso nos está marcando 30 voltios. Vamos a variar el potenciómetro, comenzamos a variar el potenciómetro. Obviamente pues las señales de entrada van a ser siempre las mismas, la que nos varía es la señal de salida. Entonces mire que ahí está variando el valor de la salida en el voltímetro hasta que lo llevemos al valor mínimo del potenciómetro y nos marca 1.26 voltios. Entonces la fuente está funcionando correctamente. Tenemos acá implementado el circuito de la fuente de voltaje variable positivo con el software Multisim. Vemos que en su salida nos está marcando el voltímetro 23.890 y algo de nanovoltios, digamos 0 voltios. Abrimos el osciloscopio y ahí tenemos las señales. La señal de color amarillo, que es la señal de la red pública, los 120 voltios RMS o 170 voltios pico a 60 Hz, y la señal azul, la señal roja y la señal verde en 0 voltios porque el interruptor está abierto. Entonces vamos acá a cerrar el interruptor. Cerramos el interruptor y empiezan a aparecer todas las señales en el osciloscopio. Entonces tenemos ahí la señal amarilla y azul, están concordando, tienen el mismo nivel de voltaje. Vamos a mover por aquí una vez, esta es la 2. Aquí vemos tiene 170 voltios. La señal roja es uno de los secundarios del transformador, y la señal verde es la salida del puente rectificador, que ya es una señal rectificada, o sea, es una señal de voltaje de corriente directa. Bueno, y nos está marcando a la salida de la fuente 1.258 voltios. Entonces, ¿por qué? Porque en este momento el potenciómetro pues lo tenemos en 0 voltios. Bueno, entonces vamos a comenzar a mover ese potenciómetro. Lo
podemos mover de acá, de este cursorcito, o como es una componente interactiva, también le podemos asignar una tecla del teclado. En este caso le asigné la tecla Z. Entonces, cada vez que presiono la Z, pues mire que va subiendo el porcentaje del potenciómetro y va variando el voltaje de salida de la fuente. Ahí ya está en 12,6 voltios, 2,6 voltios, perdón. Le damos otra vez Z, vamos a darle varias veces Z, que vaya subiendo el potenciómetro de valor. Ya va en el 50%, o en la mitad. Esperamos que se estabilice. Las señales del osciloscopio, las señales siguen siendo iguales porque son las señales de entrada. El potenciómetro conjunto con el regulador, lo que están variando es el voltaje a la salida de la fuente. Entonces por aquí ya la tenemos en 14 y algo de voltaje. Sigamos subiendo el potenciómetro, vamos a llevarlo al máximo, 100%. Y el voltaje tenemos que tener algo de paciencia, ahí va subiendo. Obviamente también hay que configurar el transformador. Ahí tiene una relación entre el primario y los dos secundarios de 12:3:3. O sea, tiene un factor de 4. Por cada 12 voltios tiene una salida de 4 voltios en cada uno de los devanados. Bueno, entonces mire que por ahí ya va en 27 voltios. Estos devanados, en el secundario hice el cálculo para 30 voltios cada uno. Una entrada de 120 RMS y una salida de 30 voltios RMS en cada uno. O sea, en B1 y en B2. Y ahí va a subir, sigue subiendo. Ahí tenemos ya va en 28,3 voltios. Bueno, igualmente pues podemos ver si empiezo a bajar el valor del potenciómetro. Mire, ahí estoy bajando el valor del potenciómetro. Mire que por ahí va en 40% y el voltaje de salida comienza a disminuir. Ahí ya lo disminuí el potenciómetro a su valor mínimo y la salida de la fuente es 1,25 voltios. Según la hoja de datos del regulador es 1,2 voltios. La salida mínima del regulador de voltaje. Es que ha verificado el funcionamiento. Tenemos acá implementado el circuito para la fuente dual variable negativa con el software Proteus. Ejecutamos la simulación y tenemos las señales en pantalla del osciloscopio. Vemos la señal amarilla, que es la señal de la red pública, o sea la entrada, y el voltímetro de salida nos está marcando 0 voltios. Entonces vamos a cerrar el interruptor y tenemos ahí ya las señales. La de la entrada, o sea el primario, que es la amarilla. La de color azul es el secundario, también es una señal de corriente alterna, y la señal de color rojo, la salida del puente rectificador. Tenemos un voltaje negativo para el regulador negativo de la fuente del LM337K, y tenemos un voltaje de salida mínimo de menos 1,25, como dice la hoja de datos de este regulador. Comenzamos a variar el potenciómetro.
no llegue al máximo de una. Y nos está marcando en su salida menos 26 voltios. Vamos a variarlo gradualmente eso. Vemos que ahí va en 23 voltios. Seguimos bajando. Ya lo tenemos por ahí en menos 20 voltios. Seguimos variando el valor del potenciómetro, menos 8,52 voltios hasta llegar al mínimo de menos 1,25. Ahora vamos a subirlo así gradualmente. Mírenlo, ahí está variando el voltaje de salida de la fuente hasta un máximo de menos 28,7 voltios en este caso. Queda verificado su funcionamiento. Tenemos acá ya la fuente variable negativa con el software multisim. Vemos que en su salida nos está dando menos 26 nanovoltios, prácticamente 0 voltios. Abrimos el osciloscopio, ahí tenemos las señales. Ahora cerramos el interruptor. Esto ya aparecen las señales. Ahí tenemos. Tenemos la señal pues amarilla y la señal azul del mismo valor. Simplemente ahí vemos pues vemos una sobrepuesta a la otra. La salida del transformador es la señal de color rojo, pues en este caso se ve más grande pues porque tiene una escala diferente en el osciloscopio. ¿Listo? Entonces, y la de color verde, la salida del puente rectificador, la salida negativa. Efectivamente, mire, es un voltaje negativo, en este caso de menos 41,382 voltios. Bueno, entonces ahí ya tenemos el interruptor cerrado, tenemos el potenciómetro en un porcentaje de 0. Vamos a comenzar a variar ese potenciómetro en 0, o sea en 0 ohmios. Tenemos una salida de menos 1,26 voltios. Comenzamos a variar el potenciómetro y obviamente va a estar variando su salida. Ahí ya lo tenemos en un 60% y vemos que la salida de la fuente ahí va aumentando su voltaje. Ahí ya va llegando a los 11 voltios. Vamos a acabar de subirlo al 100% el potenciómetro, 100%. Esperamos a que la fuente, la simulación responda. Ahí va aumentando, ahí se está incrementando la salida de voltaje. Bueno, obviamente pues ya saben, hay que configurar los devanados del transformador, la relación, dependiendo si se está utilizando un transformador con derivación central o un transformador simplemente con dos devanados y se conectan para que quede una serie, digámoslo así, que queden los dos bobinados o las dos bobinas queden en serie y su centro será el tap central o la derivación central. Entonces, independiente del transformador que se utilice, tanto en la vida real como en la simulación, hay que saber qué voltajes tengo en el secundario para saber a qué voltajes voy a llegar en la fuente de voltaje en su salida máxima.
entonces vemos ahí que va llegando a los 29 voltios, a los menos 29 voltios. Miren, ahí lo tenemos. Listo. Ahora voy a bajar es el valor del potenciómetro. Entonces ahí está disminuyendo el porcentaje y por ende razón está disminuyendo también el valor de la resistencia del potenciómetro. Entonces mire, ya va en menos 7 voltios y tiene un 10%. Acabamos de disminuir el potenciómetro al 0% y efectivamente llega a menos 1.26 voltios. De esta forma queda verificado el funcionamiento de la fuente de voltaje variable negativa con este software. Tenemos ahora la fuente de voltaje dual variable. O sea, nos va a variar el valor positivo y el valor negativo, o el voltaje positivo y negativo independientes. Bueno, va a ser simultáneo, pero los voltajes los puedo tener en valores diferentes. Entonces ejecutamos la simulación, tenemos en pantalla las señales, vemos la de color amarillo que es la entrada de voltaje de los 120 voltios RMS o 170 voltios pico. Bueno, y la salida, todas las salidas tanto en el osciloscopio como en los voltímetros pues nos está marcando 0 voltios. Cerramos el interruptor y ya no aparecen las otras señales. Vemos la señal azul. La señal azul lo que nos está mostrando es uno de los devanados del secundario del transformador. La señal de color rojo, la salida del puente rectificador, la positiva, y la verde, la negativa. Y tenemos a las salidas de la fuente, tenemos 30 voltios positivos y menos 28.7. Vamos a variar los valores de los potenciómetros. Entonces vamos a variar primero el de la fuente positiva. Entonces ahí lo estoy variando. Miren que el voltaje en el voltímetro, el voltaje está variando efectivamente. Digamos que lo dejamos por ahí en 12.2, a ver, 11.9, y puedo variar el de la negativa. Miren, bien. O sea, son dos fuentes de forma independiente pero que están trabajando simultáneamente. Entonces, mire que tienen voltajes diferentes. Entonces vamos a variar, sigamos variando esa negativa, digámoslo, por ahí está en menos 7.96. ahora varío, voy a variar, estoy subiendo, voy a variar es la positiva, sigo bajando hasta el mínimo que es 1.26, y lo mismo voy a hacer con esta negativa. Me marca menos 1.24. entonces esta es la fuente, digamos, las fuentes más comunes, las fuentes duales variables, para yo poder ajustar el voltaje a mi necesidad. Queda verificado el funcionamiento. Ahora tenemos ya la fuente dual variable implementada con el software Multisim. Tenemos ahí los voltajes de salida, 0 voltios con el interruptor abierto. Abramos el osciloscopio. Tenemos ya por acá el osciloscopio y tenemos pues 0 voltios. Aquí los cables pues están los cables o las puntas del osciloscopio están después del interruptor del interruptor de la fuente, entonces sus salidas están en 0 voltios.
Entonces cerramos el interruptor y comienzan a aparecer, hacer el barrido de las señales del primario, la amarilla, el secundario, uno de los secundarios es la de color azul, la de color verde es la salida positiva del puente rectificador y la señal de color rojo es la salida negativa del puente rectificador. Unas salidas de voltaje podemos ver aquí en el osciloscopio de la positiva de 41.13 voltios y la negativa de menos 41.13 voltios. Ese es el voltaje acá en las salidas del puente rectificador, no el secundario, sino en el puente, en la área del puente. Ya para ver uno las salidas ya, esas señales de alterna, pues mire, por ahí la tenemos, algo así como 42.47 voltios, la de color azul. Habría que mirar ahí, ajustarla bien. Bueno, y las salidas de la fuente la tenemos, la positiva en 1.25 y la negativa en menos 1.26. Vamos a ver el osciloscopio por aquí para otro lugar, para poder interactuar con los potenciómetros. Entonces tenemos ahí ambos potenciómetros para la fuente positiva y negativa, y vamos a ir variando los valores. Entonces con Z varió el positivo y con X varió el potenciómetro de la fuente negativa. Entonces vamos a mover X. Ahí estoy moviendo X. Listo. Y efectivamente vemos aquí en el voltímetro que empieza a incrementar la salida. Y vamos a variar el potenciómetro de la fuente positiva también. Entonces, mire que ahí lo estoy moviendo de forma independiente, incluso mire en porcentajes diferentes. O sea que la resistencia ómica de los potenciómetros es diferente, por ende pues sus salidas van a tener un voltaje diferente. Ahí tenemos la positiva, en este momento está en 8 y algo, y la negativa está en menos 16. Bueno, sigamos subiendo. Vamos a subir la positiva al máximo, 90-100%, y vamos a subir la negativa también al máximo. Listo, ahí están ambas al máximo. Ya es cuestión de esperar a que la simulación muestre pues sus voltajes. Ahí estaría en el máximo para esos valores de los potenciómetros y de los dispositivos que tenemos en el circuito. Ahí va incrementando, vemos que la positiva va llegando a los 24 voltios, mientras la negativa ya supera los menos 25 voltios, pero ahí sigue incrementando su valor. Entonces de esta forma pues ya verificamos el funcionamiento de las fuentes fijas, de las fuentes variables, tanto para voltajes positivos como para voltajes negativos. Obviamente pues hay más diseños de fuentes, amplificando más la corriente, aumentando más incluso el voltaje. Hay reguladores
reguladores de voltaje que tienen mayor valor de corriente. Por ejemplo, estos, si vemos la hoja de datos, es de 1.5 amperios, la corriente máxima de salida. Pero tenemos el LM350K, tenemos también el LM338K, que son reguladores de 3 amperios, 5 amperios, reguladores con más corriente de salida. Y tenemos en los reguladores fijos, pues tenemos más voltajes. Aquí lo hicimos con la serie 7805 y 7905, que es 5 voltios, pero los hay de 8, 9 voltios, 12 voltios, 15, 24. Hay varios valores dependiendo de la necesidad. Incluso nosotros podemos tener una fuente dual fija con reguladores diferentes. Por ejemplo, que la positiva sea de más 12 y que la negativa sea de menos 5 fijos. ¿Listo? Eso también se puede hacer. Puede tener reguladores fijos pero de voltajes diferentes. Bueno, vemos por aquí que el positivo llega a los 28.6 voltios más o menos, y la negativa a los menos 29.8. Ahí, listo, ahí sigue incrementando. Y voy a variar un poco los potenciómetros, a disminuirlos. Entonces vamos a disminuir el positivo, simplemente para ver si responde, y igualmente voy a hacer con el potenciómetro de la fuente negativa. Entonces ahí tenemos. Vamos a bajarlo del todo. Y este es con Z. Bueno, ¿listo? Ahí ya tenemos los dos potenciómetros en su mínimo y tenemos las salidas 1.26 positivo y menos 1.26 negativo. Verificado entonces el funcionamiento de estas fuentes variables reguladas. Un feliz día y hasta una próxima.